Presentes con nosotros Perla Rosales del Toro, directora junto a la Oficina del Historiador de la Ciudad. Magda Recit Aguirre, directora de Comunicación y la emisora de Habana Radio. Patricia, Humberto, Momi, directivos de ICON y ICOMOS, personalidades de la arquitectura cubana, del diseño, de las artes. Agradecemos a todos su presencia. ¿Por qué el libro? El proyecto editorial responde a una petición de Marta Aquino al doctor Eusebio Leal de materializar por este medio parte de la obra escrita de Mayito, dispersa en diferentes publicaciones. La editorial Bologna recibió este compromiso y las compiladoras de realizarlo, junto al apoyo de la Casa de las Tejas Verdes, donde su presencia habitual, que hoy continúa, siempre fue indispensable. El mayor logro está en la vigencia de su pensamiento, en su visión sobre el progresivo deterioro físico y moral a lo que puede conducir no tomar medidas a tiempo. Su lectura estimula a pensar, profundizar, cuestionar lo mal hecho y ayudar a tomar las decisiones más sabias para la protección de nuestro entorno y valores, difícil e imprescindible tarea que tienen por delante las nuevas generaciones. Se agradece a los colaboradores, familiares y amigos que han ayudado a la realización de este proyecto, los directivos de la oficina con su apoyo personal e institucional, Eduardo Luis, aquí a mi derecha, por su inmediata respuesta para elaborar el excelente prólogo, a Isabel Rigol, Carlos García Pleyán, Leonardo Padura y Miguel Coyula por sus acertadas palabras que enriquecen la contracubierta, a las compiladoras Rita María Hernández González, Marta Aquino Amenjeiras y María Eugenia Fornés Barona, aquí presente delante, que han trabajado durante casi 4 años en la selección de la extensa obra del autor. Al diseñador Joyce Hidalgo Gato Barreiro, a la editora Marieta Suárez Recio y a Vivian Lechuga Rodríguez por realizar la primera edición de este documento. Se agradece especialmente a la Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación COSUDE por hacer realidad esta publicación. Y finalmente a los que como yo no tuvimos la suerte de conocerlo personalmente y lo haremos a través de este libro, que generosamente ha llegado a nuestras manos. El mismo no podrá ser vendido, por lo que fue interés garantizar que llegara a instituciones, bibliotecas, universidades nacionales e internacionales. Esto ha limitado su amplia distribución individual, como son nuestros deseos. Les dejo la palabra a este panel de excelencia, a Magda Recit, a Carlos Pleyán y a Eduardo Luis, y finalmente a todo el público que nos acompaña en la tarde de hoy. Gracias a todos por estar. Bueno, muy buenas tardes. Aquí hay que pararse porque hay tantos maestros de tantas materias y no verlos sería casi una irreverencia. Mucho les agradecemos como Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana que hoy nos acompañe. Está con nosotros Perla Rosales Aguirre Urreta, que es nuestra directora general adjunta, arquitecta como muchos de ustedes, que entendió desde el primer momento que debíamos dar continuidad a esta voluntad del doctor Eusebio Leal Spengler de colocar la obra de Mario Coyula en una antología memorable como esta que han trabajado sus 3 autoras, y que fuera una obra que trascendiera más allá de las publicaciones efímeras en alguna revista periódica y demás. Yo sí tuve el privilegio de conocer al arquitecto Mario Coyula, de entrevistarlo en varias ocasiones, y su entereza y valentía, pero su sabiduría sobre todas las cosas para exponer los problemas de la ciudad que habitamos, del entorno en el que vivimos, era extraordinario. Era un hombre de una modestia y un sentido muy llano de la comunicación, pero con un conocimiento y un modo de expresar sus ideas que convocaba sobre todo a públicos muy jóvenes. Los recuerdo conquistando a las audiencias más jóvenes, a los muchos estudiantes que lo seguían, por su pasión, por su vocación tan enconada por el patrimonio cubano, por las ciudades que habitamos.
Aquí estoy viendo el rostro de otra gran batalladora. Podemos decir que son figuras ciclópeas de la arquitectura y de la cultura cubana. Y por ejemplo, con la doctora Alicia García Santana hemos aprendido a perseverar y a triunfar, como lo hicimos con el doctor Leal, como lo hicimos con Mario Coyula y como lo haremos todo el tiempo, quienes nos sentimos herederos de una tradición que defiende a la ciudad, a su urbanismo e incluso las normas de convivencia ciudadana como una expresión de la identidad que portamos las cubanas y los cubanos, y que defendemos la arquitectura como ese espacio necesario del arte y la creación que debe implicarnos a todos como sociedad. Para nosotros fue un orgullo diseñar este libro. Hoy no está con nosotros Joyce Hidalgo Gato, pero su sabiduría para aprender el estilo de Coyula, ese estilo sobrio, elegante, pero de una distinción muy grande, está en el diseño del libro. Un libro que se realizó en circunstancias, como ustedes saben, conocen y comprenden, porque cuántos proyectos editoriales no tenemos dormidos, en circunstancias difíciles para la impresión, pero la voluntad de la oficina fue, a través de la cooperación internacional y la gracia de ciertos colaboradores que siempre empujan con mucha insistencia, se logró un financiamiento para imprimir este libro en el exterior. Y ciertamente no vamos a tener todos los ejemplares a los que nos acostumbró Fidel Castro cuando se hizo la primera edición de Don Quijote. No vamos a tenerlo, pero sí tenemos fórmulas para amplificar la circulación de este libro, porque hoy, por ejemplo, tenemos la ventaja del libro digital, que puede ser una de las variantes que de consulta con sus autoras, Ediciones Boloña emplee para universalizar este conocimiento. Sobre todo, tenemos la garantía de colocar el libro en las principales bibliotecas y tenemos la garantía además de entregarlo a la CUJAE como un material de estudio que sirva para que sus estudiantes puedan tener una referencia útil, necesaria y orientadora en tiempos en que no podemos perder la esperanza. Yo creo que aquí hay muchos batalladores por la esperanza, por la belleza de la ciudad, por la singularidad que caracteriza a La Habana como una ciudad tan especial donde se puede leer un discurso arquitectónico tan completo de todos los tiempos de esta ciudad. Y en defenderla nos ha ido buena parte de nuestra vida. Así que yo creo que este viene siendo como un encuentro entre los amigos de Mario Coyula para no dejar morir su espíritu y para seguir defendiendo esa ciudad que tanta pasión le causó. Por ahí debe estar Gina Rey, que conoce de toda esa persistencia de Coyula, porque Gina también es esa luchadora que todavía sigue andando e incansable, como bien me apunta Perla, esa mujer que cree poderosamente en los valores de La Habana y que ama profundamente esta ciudad. Por suerte, porque por ahí vi a Patricia del Plan Maestro, tenemos garantizado que hay muchos jóvenes que aman La Habana y que la aman desde sus profesiones relacionadas con la salvaguardia del patrimonio y de la arquitectura. Y tenemos que seguir batallando con ellos, porque La Habana, a pesar de cualquier contingencia, es ella, es única y no habrá otra. Por tanto, tenemos el deber y el deseo, sobre todo desde la oficina del historiador de la ciudad, que es desde la que podemos hablar, de mantenernos en esa persistencia porque La Habana sea cada vez la ciudad que nos merecemos. Muchas gracias, gracias por haber venido. Espero que disfruten de ese libro, perdónenme, espero que disfruten de ese libro como lo hubiera disfrutado Eusebio Leal, que quiso que nombráramos algunas cosas con el nombre de Mario Coyula, y sobre todo aquellas que se relacionan con el traspaso del conocimiento a los más jóvenes, con la academia. Eusebio nunca olvidó a Coyula, y creo que hoy, de cierta manera, estamos haciendo que esos dos amigos se reencuentren en el tiempo.
a iniciar mis breves palabras pidiéndoles excusas porque debido supongo que a mi edad hubo un malentendido. Yo entendí que Marta me invitaba a venir, pero no entendí que me invitaba a hablar, lo que quiere decir que no tengo nada preparado. A su vez eso tampoco quiere decir que no tenga nada que decir. Con Mayito siempre hay algo que decir. Estaba viendo el libro y me atrevería sencillamente a hacer dos sugerencias. Una, que comiencen la lectura por el primer artículo, que tengo entendido que fue el último que escribió. A mí me llama particularmente la atención porque recuerdo su gestación. Hay varios compañeros y compañeras que están aquí que asistieron a eso. Estábamos trabajando en lo que yo creo que fue la última versión del plan director de Ciudad Habana, el año 2013 más o menos. Coincidí con él en eso, estuvimos trabajando durante un año y evidentemente una de las cosas a las cuales le dedicamos tiempo y esfuerzo e imaginación, suerte que teníamos a Mayito con nosotros, fue imaginar los escenarios de La Habana. Es un ejercicio evidentemente muy arriesgado porque es imaginar los escenarios de Cuba. Y tanto visto desde fuera como visto desde dentro, hay mucho que hablar, mucho que discutir, y intentamos organizar las ideas en términos de 3 escenarios. Me van a permitir, si alguien tiene el libro, apoyarlo un momentico en él. Sí. Es que quería cogerlo para no inventar, porque él puso unos títulos a los escenarios que realmente valen la pena. Hicimos 3 escenarios. El primero es el escenario quietista. ¿Con él? ¿Me puedo hacer? No les molesta que me siente. Sí, porque la vista ya no da para ver el libro. Ese escenario quietista tenía párrafos como el siguiente: continuará el proceso de ruralización de la capital con la sustitución del arbolado urbano y los jardines por siembras y crías de animales espontáneas, fuera del programa de la agricultura urbana. Los ranchones de guano, carretones de tiro animal y tractores circulando por las calles, complementados por la progresiva desaparición del pavimento de las vías urbanas, etcétera, etcétera. No voy a seguir. Esto es un escenario que hemos visto y desgraciadamente todavía estamos viendo. Luego venía un escenario un poco más optimista que él llamó el escenario cauteloso, siempre prudente él. Y es interesante porque el contenido de ese escenario es justamente algo que él llamó también posibles proyectos impulsores. Y hizo un repaso de cuáles podrían ser las palancas para un desarrollo futuro, digamos, de la ciudad. Voy a hacer un repaso rápido: la recuperación del malecón, la recuperación de los bordes de la bahía, la recuperación de la bahía permitirá la verdadera urbanización de La Habana del Este, es decir, La Habana del Este. Se hará un proyecto integrado para aprovechar los espacios no utilizados de la rampa. En los terrenos del antiguo aeropuerto de Ciudad Libertad comenzará el mayor desarrollo urbano del oeste de la ciudad. Se comenzarán a reforzar los mecanismos de control urbano y su aplicación. Como ven, en un escenario algo más que cauteloso. Yo diría que era el escenario optimista. Y luego había un escenario que él mismo tituló pesimista, que ni se lo voy a leer. Pero me parece interesante 2 cosas del final. Por una parte, tiene un penúltimo párrafo donde habla de la mezcla de escenarios, que es casi siempre lo que ocurre. Muy extraño que solo haya un escenario. Y termina ese párrafo con una frase que a mí me parece muy sabia. Dice: de nuevo depende, todo lo que he dicho anterior, que ocurra o que no ocurra, de nuevo depende en lo fundamental de 2 cosas: la coyuntura externa y de la resistencia interna al cambio, que creo que son las 2 variables fundamentales de nuestro futuro. Y concluía con un párrafo que decía hacia dónde mirar, y yo creo que vale la pena leerlo también. Imaginar todo esto es un ejercicio que puede pasar de lo divertido a lo aterrador.
En un plazo medio, cualquier rumbo de cambios profundos que se tome será posiblemente malo, pero mantenerse estático puede ser igual o peor. Por eso, algunos parecen no querer pensar y miran hacia otra parte, o esperan morir antes para dejarle el problema a los que vienen detrás. Yo no estoy por la parálisis ni por la inmolación suicida, pero tampoco por la entrega a la salida escapista. Desde este medio siglo de compromiso quisiera ver desde adentro lo que pasará y tratar de que salga lo mejor posible. Reconocerán a Mayito en estas palabras. Esa mezcla de lucidez, de optimismo al mismo tiempo, de amor por la revolución, por la ciudad, etc. Les dije que les iba a decir dos sugerencias. La primera es esta, es empezar el libro por ahí. Fue el último capítulo, por suerte es el primero ahora, los últimos serán los primeros. Yo creo que es muy estimulante leerlo, incluso para poder interpretar luego todos los análisis históricos y de otro tipo que hace en este importante volumen. La segunda cosa era, a lo mejor les parece un poco extraña, les sugiero, si logran el libro, empezar leyéndose todos los finales de todos los textos. Es una característica de Mayito, que se guarda el resumen, el puñetazo final justamente para el final de los textos. Entonces, yo creo que es muy difícil que no lean el libro si arrancan por ahí. Lean los últimos párrafos de todos los artículos y da unas ganas de leer todo el libro enormes. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un gran placer estar acá. Es un placer ver a tantos amigos y es un honor a la vez estar rodeado de tantas personalidades. Cuando digo tantas personalidades me estoy refiriendo absolutamente a todos ustedes. Todos son personalidades. Claro, hay unos que son más personalidades que otros. Sí. Pero a mí realmente me hace sentir muy bien verlos a todos y poder compartir esta fiesta, porque es una fiesta realmente. Recuerdo hace ya más de 3 años, Marta, que nos encontramos en un supermercado en El Vedado, los dos comprando vegetales y viandas, y me hablaste del libro y me hablaste de la posibilidad de hacer el prólogo, y finalmente, después de una lucha, una batalla, todos sabemos lo que cuesta producir un libro. Cuando digo producir es escribir, antologar, escoger, revisar, editar, diseñar, todo. Es un proceso fabril prácticamente muy complejo, pero muy satisfactorio también al final cuando uno tiene el libro en las manos. Yo sigo prefiriendo 100% el libro impreso. Yo no puedo leer y sentir el libro digital, aunque claro, el libro digital ayuda mucho hoy en día cuando las ediciones no pueden ser de 3.000 o de 10.000 como el Quijote, o 100.000 era así, 100.000 creo que fue. 100.000. Pero bueno, es una fiesta como quiera que sea. Es un honor, le agradezco muchísimo a Marta que me haya invitado, el trabajo de Rita, el trabajo de María Eugenia y de Marta en la edición, el trabajo de Ediciones Boloña. Hay que empezar por ahí agradeciendo a todos ustedes y agradeciendo también a Carlos, a Magda, porque estar aquí sentado con ustedes no me empequeñece, al contrario, me hace sentir más grande. Pero con mi habitual falta de respeto, no habitual, ocasional, me voy a atrever a contradecirte, porque yo no estoy de acuerdo con la sugerencia de él de que empiecen a leer el libro por el primer artículo. No, empiecen a leerlo por el prólogo, que me tomó mucho trabajo escribirlo. No se salten el prólogo, por favor. No se lo salten. Muy buena defensa. Después, si quieren, empiecen con los artículos por el final, aunque tampoco lo recomendaría, porque Mayito, en lo que era un maestro, era en capturarlo a uno, y en alguna parte del prólogo lo digo, con unas primeras frases que eran
sin duda estimulantes, después un desarrollo muy atractivo de la materia o del tema específico, y después venía, como bien lo caracterizó Carlos, el puñetazo final que uno decía, caramba, ¿cómo llegó a esta reflexión? Y con un final tan impactante que nos deja pensando en el tema todo el tiempo. Precisamente por eso es que yo titulo el prólogo El arquitecto que sabía escribir. Porque todos los arquitectos creemos que sabemos escribir, pero realmente pocos saben los secretos y la forma de estructurar un artículo o una idea para hacerla atractiva y a la vez hacerla impactante. Y Coyula era un maestro en eso. A mí hay que callarme, así que yo voy a tratar de ser conciso, como fue el maestro Pleyán, y voy a tratar de estimularlos con la lectura de algunos fragmentos del prólogo. No lo voy a leer completo, por supuesto, y con esto lo que estoy diciendo es que les sugiero realmente, ya fuera de la broma, que lo lean. No crean que después de haber estado aquí y haberme escuchado ya tienen conocimiento de todo lo que es el prólogo, porque solamente voy a leer unas partes. El arquitecto que sabía escribir. Mario Coyula construyó poco, pero escribió mucho, y a sus escritos se debe mayormente su trascendencia como arquitecto. Es en ellos donde podemos encontrar las claves que descubren su valioso aporte a la cultura cubana. En una ocasión, luego de escuchar una charla sobre su trabajo como proyectista que impartió en 1997, le pregunté si hubiera preferido dedicarle más tiempo al diseño en lugar de a la dirección administrativa. Me respondió con un definitivo sí, acotado por la aclaración de que, no obstante, no se arrepentía de haber hecho lo que le tocó por las circunstancias históricas que conformaron su vida. Coyula disfrutaba dibujar y proyectar arquitectura y tenía las dotes para hacerlo bien. Sus dos obras más relevantes como proyectista, a mi juicio, las casas dobles para profesores de la ciudad escolar Camilo Cienfuegos de 1965 en el Caney de las Mercedes, Santiago de Cuba, y el Parque Monumento a los Mártires Universitarios de 1967 en La Habana, concebido en equipo, pueden figurar ambas por derecho propio en la historia de la arquitectura cubana y hacen lamentar lo que ésta perdió al perder al Coyula diseñador. La abundancia de textos de su autoría compensa de alguna manera la falta de oportunidades para admirar más obras suyas y su pensamiento plasmado no en el papel sino en edificaciones. Para cumplir con aquello que Martí denunció también, de que cada piedra labrada es un libro también. O sea, uno apreciaría tener más obras de Mayito para entender mejor su pensamiento. En todo caso, sus escritos son el legado mayor que nos queda. Siendo estudiante de arquitectura, siendo yo estudiante de arquitectura en los años 70, aprendí que el nombre Mario Coyula, asociado a un artículo, era garantía de disfrute y aprendizaje, o lo que es lo mismo, de superarse con placer, algo que no encontraba con facilidad en los primeros años de una carrera que había asumido yo, sobre todo, por sus valores humanísticos, culturales y artísticos. Escribir sobre arquitectura, decir algo inteligente, importante, veraz y hacerlo amenamente, sin mostrar el esfuerzo intelectual requerido, es muy difícil. Coyula lo lograba y hacía que pareciera fácil. Era sobrio en la redacción de sus textos, aunque no en la extensión, por suerte. Leerlos equivalía a encontrar agua en medio de la sequedad literario-arquitectónica predominante. La lectura de los escritos de Coyula, como siempre sucede, revela mucho de la persona que los escribió. Detrás de ellos y sustentándolos, es fácil reconocer una esmerada educación familiar y escolar y sobre todo el hábito de la lectura. Muchas de nuestras conversaciones fueron sobre libros. Coyula los amaba, los leía, no solo los de arquitectura, y los recomendaba. Hasta de los libros malos uno aprende, me dijo una vez con toda razón. Su gusto por la literatura se revela a plenitud en su pasión por la escritura,
que culminó en la creación de una obra de ficción, la novela Catalina, la que en su contenido rinde homenaje a la belleza de la protagonista homónima y en su forma lo hace a algunos de los autores del boom literario latinoamericano, en particular Mario Vargas Llosa con su tratamiento del tiempo tan creativo, tan habitual. Escribiendo el prólogo, también agradezco la oportunidad porque me hizo recordar muchas de estas conversaciones. Me faltó decir que yo trabajé con Coyula en la oficina de la Dirección Provincial de Arquitectura y Urbanismo por unos cuantos años en la década de los 80, recién graduado. Fue una oportunidad extraordinaria de aprender no solo de arquitectura, sino gracias a todas estas conversaciones y a jugar mucho tenis de mesa con él al mediodía. Allí teníamos una mesa y eran unas tertulias deportivo-literarias y también cinéfilas muy agradables. Coyula tenía facilidad para encontrar excelentes títulos y sabía que el mejor artículo siempre debe tener un buen comienzo como estímulo y un mejor final como remate de una reflexión inteligente. Ello, más la fluidez y elegancia de su redacción y la presencia oportuna de alguna dosis de fino humor, los que han conversado con ellos seguro que lo saben y lo recuerdan, conformaba la personalidad de su prosa, que se hizo también por momentos pesimista e incluso sombría y más fuerte y mordaz ante el agravamiento de ciertas circunstancias, ante la falta de tiempo siempre escaso y finito y ante la constatación de la imposibilidad de lograr soluciones efectivas a tantos problemas. De entre la variedad de sus desempeños profesionales, arquitecto, urbanista, profesor, conferencista, articulista, me interesa destacar su capacidad analítica y crítica. En esta radica lo mejor de su legado. Si bien usaba ocasionalmente la historia como apoyo para la reflexión, no era historiador de archivo ni de largas investigaciones en viejos legajos, folios y planos. Fue, sobre todo, un gran pensador y, en mi opinión, el mejor crítico que hemos tenido en temas de la ciudad contemporánea, lo que se evidencia en sus escritos maduros. Su crítica era certera y parca, lo que es una gran virtud. Era esencial en su contenido y carente de la vana verborrea que intenta envolver al lector en emociones fáciles, de pronto olvido, o hacerle creer que quien escribe es un superdotado de la palabra, aunque no se entienda lo que escribe, la forma que olvida la función. Su objetivo al escribir no era el sentimiento exaltado pero vacío, sino la reflexión racional y duradera, y su discurso se alejaba de los vicios de la retórica de carácter populista. Enunciaba ideas, pero no compulsaba a creer en ellas, sino a reflexionar sobre ellas. La lectura de sus textos siempre fue y es ocasión estimulante y enriquecedora. No era ni es necesario estar de acuerdo con él. De hecho, discrepo de algunas de sus opiniones y comentarios, sobre todo en lo referente al movimiento moderno. Ya se sabe el dicho, donde hay 2 arquitectos hay 10 opiniones, y aquí se cumple. Como ser humano, Coyula también tenía opiniones equivocadas, creo. Pero incluso así, siempre disfruto releerlo y cada vez que lo hago, pienso, aprendo, agradezco. Y eso es lo que él intentaba. Como crítico, se vio envuelto en controversias y al menos una de ellas se recuerda aún, cuando en uno de sus escritos publicado comparó a algunas empresas de proyectos con las líneas de producción de huevos de gallina por la forma de evaluar la eficiencia, no por la calidad, sino por la cantidad de proyectos terminados. La reacción airada y acusatoria de alguien que se sintió aludido no se hizo esperar. La escaramuza consiguiente no implicó sangre corriendo hacia el río, pero sí una significativa pérdida de tiempo. El tiempo, siempre el tiempo. Junto a sus méritos como profesional, deben valorarse también las virtudes de Coyula como persona, las que casi lo convertían en una especie en extinción. Decente, afable, accesible, comedido, siempre dispuesto a sostener una conversación amable y a ofrecer sus agudos comentarios.
su cultura general, sus maneras gentiles, su humor oportuno y su suave ironía hacían de los intercambios con Coyula momentos memorables en los que se podía hablar de cine, literatura, política, vida cotidiana, religión, revolución, evolución y otros temas. Y la variedad de opiniones y consideraciones se sustentaba en un talento notable para la reflexión inteligente, expresada siempre con moderación. Como profesor de la Escuela de Arquitectura de la CUJAE, fue capaz no solo de enseñar, sino de algo más importante: sembrar inquietudes en sus alumnos. Como servidor público al frente de la Dirección Provincial de Arquitectura y Urbanismo de La Habana, fue responsable no solo de tareas administrativas, sino que tuvo el interés y la lucidez necesarios para agrupar allí un equipo de jóvenes profesionales con talento y ganas de obrar al servicio de la ciudad, quienes produjeron muchos estudios y proyectos de valor. Recuerdo y menciono ahora solo 2 o 3 de ellos: Enrique Pupo, Rafael Fornés, Néstor Méndez, el ingeniero, que era magnífico, Emma Álvarez Tavío. Todos después han tenido trayectorias interesantes dentro de la arquitectura o dentro de la historia de la arquitectura. Como preservacionista, Coyula dedicó grandes esfuerzos a la lucha por la salvaguarda del patrimonio construido. Fue el primer presidente de la Comisión Provincial de Monumentos de La Habana y desde ella se esforzó por ampliar la noción de monumento. La frase es suya. Y trató, aunque infructuosamente, de incluir en esa clasificación al menos una muy significativa obra moderna, la CUJAE. Como promotor de la cultura urbana, una exitosa tarea que se autoimpuso con fervor fue la coordinación y moderación de una serie de conferencias que, bajo el título genérico de La Habana que va conmigo, organizó desde 1998 y por varias temporadas en el Grupo para el Desarrollo Integral de la Capital, de la cual era vicedirector, y Gina Rey, que está por acá, era la directora en esa época. A puertas abiertas, el ciclo se desarrollaba a puertas abiertas y con gran aceptación de un público diverso. Los conferencistas eran siempre importantes personalidades de la cultura y buenos habladores, de modo que allí se suscitaron importantísimas presentaciones y reveladores intercambios con los asistentes. En el año 2002, la editorial Letras Cubanas recogió en un volumen 13 de esas charlas, entre las que están la de Eduardo Robreño, Ambrosio Fornet, Segundo Curti, Graciela Pogolotti y Enrique Colina. Es lamentable que no se haya publicado ningún otro volumen con más conferencias, pues muchas de las que escuché ameritan con creces ser divulgadas con amplitud. Entre ellas, recuerdo como extraordinarias las de Nelson Herrera Isla, Fernando Pérez, el director de cine, y Leonardo Padura. La continuidad de ese proyecto editorial sería un justo homenaje al generoso esfuerzo de Coyula para dar voz a otros importantes pensadores y luz pública a sus reflexiones sobre la realidad pasada y sobre todo presente de La Habana. La amplia selección de textos contenida en este libro se debe a la encomiable paciencia y al sostenido trabajo de sus compiladoras, Rita María Hernández, Marta Aquino y María Eugenia Fornés. Soy testigo del extraordinario esfuerzo prolongado en el tiempo, profundo, talentoso, de estas tres gracias. De las tres gracias. Ajá. Que por supuesto son probablemente la cabeza más visible de un equipo enorme que, como ya se mencionó, estuvo detrás de la producción de este libro. A ellas tres y a la editorial Bologna, sobre todo, debemos agradecer disponer hoy de una herramienta de aprendizaje y reflexión proveniente de uno de los protagonistas principales del devenir arquitectónico y urbano de Cuba con posterioridad a 1959. A falta de sus memorias, que tanto hubiéramos agradecido, podemos contar hoy con un cuerpo teórico, analítico y crítico muy relevante, que se complementa y hace más atractivo con la inclusión de varias entrevistas a él que revelan aspectos personales de su vida.
También se incluyen reseñas de libros, notas biográficas sobre importantes arquitectos y unos pocos poemas intimistas verdaderamente conmovedores que descubren al Coyula más privado, amoroso, paternal, estremecido por la vida. Otros textos se refieren a su estirpe familiar y algunos poseen carácter autobiográfico. Todos ellos nos entregan a Coyula en cuerpo, alma y pensamiento y se agradecen por su atractivo contenido y su cuidada expresión. El contenido principal de esta publicación no se organiza cronológicamente, sino por temas. Estos incluyen mucho de lo que ha sido significativo en la vida arquitectónica y urbana del país. Coyula tuvo el privilegio o la mala suerte, según un viejo proverbio chino, de vivir conscientemente momentos históricos muy importantes. La segunda mitad de los años 50, cuando era estudiante en la Universidad de La Habana y participante de las luchas estudiantiles contra Fulgencio Batista y también dibujante en la firma del arquitecto Oscar Fernández Tauler. Después, inicios de los 60, el periodo heroico de la Revolución, con su fervor creativo, cuando al decir de Roberto Botardi, otro maestro que también extrañamos, todo era posible. Después, ya inicios de los 70, la astringente institucionalización de tristes consecuencias y lo que vino posteriormente. Más de medio siglo fue testigo de excepción y en muchos casos participante o protagonista de sucesos memorables, definitorios, que conformaron su manera de pensar. Algo de todo ello se encuentra en estos textos, muchos de ellos excepcionales. Pero si tuviera que escoger solamente uno, sería El Trinquenio Amargo y la Ciudad Distópica, autopsia de una utopía. Creo que es su ensayo más trascendente desde su título, que alude al periodo denominado por Ambrosio Fornet como Quinquenio Gris y sobre el que todavía no hay acuerdo en su extensión. Coyula lo renombró Trinquenio Amargo. En cualquier caso, el análisis de Coyula de ese tiempo marcado por el pavonato y sus nefastos resultados grises, negros y amargos es uno de los textos de análisis histórico y crítico más certeros de toda la producción nacional de crítica especializada, no solo arquitectónica. Y de sus tantas frases memorables, me quedo con una de esencia martiana: la belleza no es sacrificable. Qué poder de síntesis para decir algo tan importante, ¿no? Otros nos enredamos tratando de explicar y solamente va a la esencia. En las dos últimas décadas de su vida, Mario Coyula, dedicado sobre todo al análisis crítico de nuestra compleja contemporaneidad urbana, logró convertirse en el vocero principal de los profesionales preocupados por el presente y el futuro de las ciudades cubanas, y en la figura mediática más visible e importante de nuestro medio arquitectónico. Leer a Coyula y escucharlo mientras se lee es siempre un ejercicio recomendable para los que amamos y defendemos La Habana. Ese fue precisamente su mayor aporte, la incansable defensa de La Habana. En una entrevista realizada a él por Félix Contreras, a la pregunta ¿qué podemos hacer por La Habana?, respondió apasionado: llorarla, gritarla, pelearla, aunque no haya esperanzas de triunfar. Exigir los cambios profundos de las causas que han motivado el deterioro físico, social y moral. El 29 de septiembre del 2013, hace ya 10 años, escuché a Coyula por última vez en el Pabellón Cuba, cuando dictó una conferencia a propósito del aniversario 50 de la celebración del 7º Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos, celebrado en La Habana. Al terminar, conversamos una vez más, brevemente, de la arquitectura de los 60, un tema sobre el que mucho habíamos intercambiado. Al despedirnos, le agradecí por su excelente charla y le comenté: me divertí escuchándolo. A lo que con una sonrisa entre maliciosa e irónica, como la de un niño que ha hecho una travesura inofensiva,
me respondió. Me divertí escribiéndola. Fue la última vez que conversamos y es uno de los mejores recuerdos que tengo de él, satisfecho y sonriendo, a pesar de estar ya marcado por la enfermedad que lo venció físicamente unos meses después. Así se cerró mi ciclo de aprendizaje con el maestro, que había comenzado 40 años atrás en las aulas de la Escuela de Arquitectura. Que este libro sirva para recordarlo, insistir y lograr, con la certeza de que desde donde está, Coyula sigue amando a La Habana y disfrutando del Vedado. Muchas gracias. ¿Alguien del público quisiera hablar algo más sobre Mayín? ¿Comentarios o preguntas? Ah, lo que quieren es el libro. Todos lo que quieren es el libro. ¿Ya, Rita? Sí. Sí, por favor, quédense sentados que le vamos a ir distribuyendo el libro. Muchísimas gracias. Que los tenga, sabrá que los tiene. No lo va a tener doble. Ayudamos con la repartición, hace falta ayuda con la repartición. ¿Cómo va a ser? Es contralista. Es contralista, entonces. Sí. Quédate ahí para
Felicia Chateluán, ¿por dónde anda? Ay, Dios mío. Siéntense mejor, que si no uno no puede repartir. Trabaja para Boloña también. Cuéntame tú, ¿cómo le va? Bien, estuvimos presentando operaciones en Estados Unidos. Ah, sí, 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 lo vi. Qué bien. Llegamos a Liberia. Ah, ok. Disfrutaron allá lo suficiente. Sí, la película me gustó mucho. La universidad. Ya con este libro. La buena edición. Una lástima que Mario no lo tomó, pero bueno. Como dicen, la felicidad no completa. Firmate también. Te robé un plano.
Unidos.